Guillermo Moreno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, lo llamamos para consultarle un poco sobre la situación de la actualidad de Argentina y cómo viene viendo las medidas que ha tomado últimamente el gobierno de Alberto Fernández, el tema de las jubilaciones, que nos comente un poco. Mira, hemos dicho ya que en realidad el tiempo para hacer un análisis acercándose a la precisión de lo que es el gobierno de Alberto lo vamos a hacer en marzo. Pero bueno, hay cosas que la gestión Fernández empezó a realizar. Habíamos dicho que con el tema jubilaciones había que tener mucha delicadeza. Un gobierno peronista tiene que cuidarse especialmente de no deteriorar el ingreso de los jubilados. En general, después podemos analizar alguna jubilación en particular, pero en general el peronismo es muy respetuoso de un ingreso de los trabajadores diferidos cuando están pasivos, y esto es la jubilación. Finalmente es un salario diferido fundamentalmente porque han cumplido un tiempo biológico y ya no son trabajadores activos, entonces son trabajadores pasivos. Y el núcleo duro del movimiento peronista es el movimiento obrero organizado, expresión organizada de los trabajadores, activos y pasivos. Bien, han generado una polinómica particular, donde en algunos sectores se podrían ver beneficiados haciendo una cuenta muy particular, que decir, bueno, en realidad si yo lo hubiera ajustado, bla, bla. La realidad es que los que cobraron 19.000 pesos en enero, cobran 16.000 pesos en febrero, marzo. Sí. Y bueno, esta es la situación. Hay que aclarar un poco esto. Los salarios y las jubilaciones históricamente en la Argentina se cobran de vengado. Nadie cobra por anticipado su salario, ni nadie cobra por anticipada su jubilación. Bueno, en realidad en la Argentina hay un cronograma desde Caballo para acá en algún momento, donde el mes en curso también se pagan las jubilaciones. Por eso va desde el 10 de febrero al 9 de marzo el cronograma para cobrar febrero. En fin, se están cobrando las jubilaciones de febrero, algunos las cobran durante febrero, otros las cobrarán en marzo, pero la realidad es que comparado contra lo que cobraste en enero, aquel que cobra la mínima cobra cerca de 3.000 pesos menos, sea con bono, no sea, la que cuenta en el bolsillo va a ser menos. Así que bueno, hay que revisar esto, es una señal, hay que revisarlo y veremos cómo sigue. Porque acá también tenemos un tema que por ahí se pasa un poco por alto, que es el del precio de los alimentos. Ahora el INDEC dio la cifra que es un poco inferior al 5%, pero en donde hay un incremento de estos precios que están claramente dolarizados, usted me corregirá en todo caso, en donde continúa la misma línea de aumento de precios que había durante el gobierno de Macri, beneficiando a un sector de la economía concentrado en La Pampa. No sé qué me puede decir usted de tanto de la medición del INDEC como de esta continuidad. No, la medición del INDEC es correcta, porque no solo mide alimentos. Si vos tenés las tarifas congeladas, tenés en el caso de los remedios, que el acuerdo que hizo el ministro de Salud llegó más fuerte en la última semana de diciembre y eso expresó una baja, pero después obviamente las 4 semanas de enero se mantuvo, bajan los medicamentos porque en las primeras semanas de diciembre habían subido, entonces como vos medís promedio contra promedio,
Vos en diciembre tuviste 2 o 3 semanas durante los remedios subieron y una semana donde bajó, con lo cual el promedio de diciembre es más alto que el promedio de enero. Y entonces ahí tenés la baja, tenés el tema de los encargados de edificio, que bueno, vos tuviste una erogación porque le dieron un bono a los encargados que no en diciembre que no la tuviste en enero. Bueno, situaciones circunstanciales que hacen que lo que vos percibís en tu bolsillo, que tiene que ver más con el precio de los alimentos, bueno, no sea con lo que... Pero eso, que no lo refleje el INDEC exactamente lo que a vos te pasa, es de toda la vida. Pasó en el gobierno anterior justicialista, pasó durante el Macri y pasa ahora. Lo que pasa es que en el anterior gobierno justicialista se armó toda una historieta que el INDEC mentía. Entonces se decía, no, mire, el INDEC miente porque mire lo que pasa con las inflaciones medidas a nivel provincial. Entonces te sacaban San Luis, te sacaban Córdoba, y querían con eso demostrar que el INDEC mentía. Uno de los primeros que hizo esto fue el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cuando no pertenecía al gobierno allá por el 2007, fue uno de los que empezó a batir el parque con el INDEC, la medición provincial de la inflación, y tomaba el índice 7 provincias. Después, a partir del 2010, 2011, sobre todo que entró en el gobierno, pidió disculpas. Bueno, a mí me los pidió, objetivamente, se las pidió al gobierno, ¿no? Dijo, mira, la verdad que no te equivocamos. Pero bueno, ¿se había equivocado Kicillof en aquel momento del 2007? Sí. Porque ahora, casualmente, también las provincias dan distintas a la medición nacional. Córdoba, Neuquén, Mendoza. ¿Y por qué? ¿Y por qué estas ponderaciones en las canastas que se miden? Conclusión. El INDEC no mentía antes, en el anterior gobierno justicialista, no mintió durante el gobierno de Macri y no miente ahora. Lo que sí es cierto, que no refleja con precisión lo que a vos te pasa en el bolsillo, pero esa no es la actitud del INDEC de intentar expresar lo que a vos te está pasando en el bolsillo. Es una media de la sociedad. Entonces la inflación está bien, 2.3, 2.4 en la ciudad de Buenos Aires, y los alimentos, como bien vos decís, casi dieron el doble o más que... Bien, obviamente para un jubilado que su canasta es alimentos y medicamentos, la cosa se le pone complicada. Moreno, buenas tardes. Enrique Vox lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Aprovechando que estamos hablando del aumento de precios, etcétera, usted que tiene mucha experiencia en el manejo del tema de los precios, ¿cómo se enfrenta a los especuladores que le hacen pito catalán al gobierno, se cagan en la gente y cuando el gobierno es sincero y dice vamos a dar tanto, ya aumentan todo porque con esa plata se quieren quedar solamente ellos? Sí, yo en eso soy muy prudente, porque hay que ponerle nombre y apellido. Por supuesto, sí, por eso yo soy muy prudente. Por eso a mí Perón me enseñó que el antipueblo se expresaba en mis familias, que es la oligarquía. Cuando vos me hablas de los especuladores, no sé de quién me estás hablando. Si vos le pones nombre y apellido, te puedo acompañar en la respuesta, pero sin nombre y apellido me resulta difícil. No termino de entender a quién te referís. No, está claro que digo, los alimentos en la Argentina están caros desde el gobierno de Macri para acá, porque durante 2 años de los 4 años de Macri se expresó, hasta que llegó el fondo, un experimento oligárquico que duplicó el precio de la comida. Después hubo una segunda etapa de Macri del fondo para acá, que fue neoliberal, y de las PASO para acá fue un mamarracho. Bueno, podemos después empezar a caracterizar en marzo cuál es la característica de la gestión Fernández. Por eso tenemos que esperar en marzo, para marzo ya, segunda quincena de marzo, van a estar definiendo, bueno, no solo qué va a acontecer con las jubilaciones, las recaudaciones impositivas, qué va a pasar con el sector fiscal, dónde se está poniendo la carga, la carga del pago de la deuda, dónde está poniéndose, dónde se ubica el nivel de déficit del sector externo, a pesar de que tenés superávit comercial. Está claro que si mantenés un cepo
como el que estás manteniendo, que no la gente no puede hacer más que haciéndole en efectivo 200 a través de la cuenta bancaria, y le pones 30, una tasa de 30 puntos para si quiere viajar, está claro que el sector externo no está en equilibrio, si no, no tendrías esos instrumentos. Nosotros mantuvimos durante 7, 8 años el sector externo en equilibrio, y más también no hacíamos nada de eso. ¿Está bien? O sea que esas propias políticas te definen que el sector externo no está en equilibrio. Bien, esto lo vamos a estar sabiendo con precisión para marzo. Bien, es una posición prudente. Claro, no, es prudente dejarlo caminar, digamos. Claro. Que transite y que vaya tomando sus decisiones. Obviamente uno tiene toda la autoridad para decir, mire, con los jubilados no. Con los jubilados me parece, niños y jubilados en un gobierno peronista son los únicos privilegiados, ¿está bien? ¿Le parece prudente recordarle al gobierno que estos jubilados de esta época son los que cuando eran escolares el Estado le robaba los caramelos? Porque yo le recuerdo a la gente, a mí el Estado me robaba los caramelos cuando me hacía la cabeza diciéndome que el ahorro era la base de la fortuna, y en vez de comprarme los caramelos compraba las estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Y me recuerdo en el recreo, en mi pupitre, en vez de estar jugando en el patio, pegando las estampillas, y después nos cagaron a todos con eso, ¿no? Y después nos cagaban a trompadas en las comisarías, y después nos perseguían políticamente, unos la podemos contar, nos tuvimos que ir del país, etcétera, etcétera. Y llegado este momento en que tenemos que empezar a recibir del Estado, de nuevo estamos en presencia de especulaciones con nosotros, precisamente. Yo te digo, la conducta de que el ahorro es la base de la fortuna, podés cambiar la consigna, pero que vos hagas una conducta austera, me parece que es razonable. Yo también pegué las estampillas, me parece que lo hacías en la Caja de Ahorro Postal, que era el correo. El correo, claro, sí. Mano del Estado. Sí, pero se quedaron con esa plata, se quedaron con la plata de todos los pibes. Pero esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Estamos hablando si vos educarías a tus nietos, a tus hijos bajo el concepto. Y yo te digo, sí, no está mal eso. Claro. ¿Está bien? No es lo que discuto. Es como cuando vos le decías a los pibes, cabeza sana, cuerpo sano. Claro. Cuerpo sano, cabeza sana. Bueno, está bien que hagan deporte, está bien que estudien. O sea, hay un montón de conductas que nosotros tuvimos cuando éramos chicos que me parece que es interesante. Por ejemplo, a vos no te enseñaban que había que pegarle entre 10 o 11 a un pibe en el piso. Te enseñaban que en el piso no se pegaba. Claro. Te enseñaban que no se le pegaba a alguien con anteojos. Primero se tenía que sacar los anteojos. O sea, vos nunca ibas a arrebatar a alguien que tenía anteojos. Claro. ¿Está bien? Entonces, digamos, hay conductas que tenés que de alguna manera rescatar, y esa conducta del ahorro, de ser austero, de tener una conducta de consumo acorde a las realidades de la familia, a las realidades del país, está bien. No es que está mal, está muy bien. El exceso de consumo también genera algunas situaciones complejas, digamos. A nosotros, a nuestra generación, cuando vas a los lugares de comida rápida y ves la cantidad de desperdicio que hay de packaging, y calcular la energía que se utiliza para hacer ese packaging, y al final la relación packaging, lo que comes, es favorable al packaging, o sea, acá hay algo que no anda. Bueno, ahora pasaron 30 años de ese consumo exacerbado y de repente te vas dando cuenta que no estuvo bien y que esa formulación del consumo hay que modificarla. Pero bueno, se hace paso a paso, como diría el filósofo de Avellaneda. Por eso, volviendo al ahorro como conducta típica de la familia, eso no está mal, está muy bien. No, pero permítame decirle, Moreno, yo no critico el ahorro, critico que nos hayan afanado desde el inicio de la gestión de la personalidad del niño. Critico el afano que se hizo de eso, no el ahorro me parece bárbaro, lo inculco a mis hijos. Sí, claro, imagínate que terminamos
después entregándole el correo o las oficinas postales a la familia Macri. Claro, claro. Y terminaste incluso en un lugar deteriorado. La historia de la filatelia argentina. Yo la recuperé cuando le sacamos el correo a Macri. Lo primero que hicimos fue volver a inaugurar porque en realidad la historia de las famosas estampillas argentinas la tenía correo, estaban ahí tiradas por ahí. Pero bueno, son las cosas que nos han pasado a los argentinos como pueblo. Desde aquel bombardeo de Plaza de Mayo hasta aquí. Caramba. Por eso hay una conducta peronista. No es que no hay una conducta peronista. Y por eso se puede tipificar a un gobierno como peronista o no. Bueno, es lo que de alguna manera, por los frutos se caracteriza el árbol. Vos tenés que dejar hasta marzo para empezar a caracterizar las políticas de este gobierno, y a mí me parece que está bien, porque también hay un aprendizaje que se va haciendo en el gobierno. Hoy aparece, bueno, hay que iniciar la discusión sobre la extensión de la vida del trabajador activo, los años, bueno, no sé si es necesario con esta tasa de desocupación iniciar ese debate. Entonces, me parece que hay otros debates, por ejemplo, con qué recursos vamos a pagar la deuda. La deuda hay que pagarla. ¿Cómo? A vos te enseñaron que las deudas hay que pagar. Pipí, ¿está bien? ¿Cómo vas a tomar una deuda y no la vas a pagar? Claro. Imagínate vos que vas a alquilar un departamento y se te ocurre después no pagar el alquiler. O le pedís plata a los amigos y después no se la devuelve. O pedís plata a un banco y después no se... Las deudas hay que pagarlas. Ahora, el tema es quién pone la plata en una sociedad para pagar esa deuda. Claro, por ejemplo, disculpe. yo te digo a vos, mira, la deuda hay que pagarla, pero la tienen que poner los oligarcas. Moreno, ¿alcanza la guita de los oligarcas? Sí, alcanza y sobra. Bueno, vamos, que los oligarcas paguen la deuda. Y no te la agarras con los cuidados. ¿Y nadie va a defender a los oligarcas? Yo escucho a algunos compañeros decir, no, la deuda que no se pague, que hay que mezclar, y que le estás cuidando el bolsillo a los oligarcas. Lo que hay que ponernos de acuerdo, que primero, las deudas se pagan, y después las tienen que pagar los oligarcas. No los trabajadores, no los jubilados, no los sectores medios, no los industriales, los oligarcas. Los oligarcas y los garcas que se la fugaron también, ¿no? Bueno, yo soy prolijo cuando hablo de economía. A mí no me gusta utilizar expresiones que después en la realidad de las cuentas nacionales argentinas no se expresan. Yo la verdad que hay terminología. Yo esta historia de la fuga de capitales, que está tan en boga ahora, ¿sabes quién la inventó en el gobierno de Néstor Kirchner? A ver. ¿Sabes quién la inventó? No. Redrado y Melconian. ¿Vos sabés algo que inventó Redrado y Melconian? ¿Le das bola o no le das bola? No, bueno, claro, viniendo de quien habla. ¿Y entonces para qué lo repetí? Bueno, no sé qué, no sabía que eran los autores intelectuales. Es que son los autores intelectuales. Me tocó debatirlo a mí con ellos, sobre todo con Redrado. Y obviamente no se sostuvo el debate, se levantó y se fue. En la casa del ministro de Vido fue, ¿eh? No es que cuando yo hablo estas cosas las digo y no hay testigos, éramos varios, porque el ministro de Vido convocó ese debate alrededor de ese concepto. Alrededor de ese concepto que es técnicamente equivocado. Que lo utilizaron para asustar al Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que para asustarlo a Kirchner, ¿qué decían ellos? Mirá, Néstor, la cantidad de dólares que nos sobran, porque teníamos superávit comercial y sin embargo las reservas no están. Porque hay fuga de capitales. Y yo hice un artículo diciendo, mire, no, esto no es cierto. Esto es así, funciona así, fuimos un debate. Y Redrado se terminó levantando diciéndose. ¿En la casa de quién? Del ministro de... Entonces, yo soy serio hablando de economía, intento al menos. Ser serio cuando hablo de economía. Y no repito cosas porque quedan divertidas. Nunca escuché a ningún alemán, norteamericano, ruso, chino, por ejemplo, decir que están fugando capitales porque van a invertir en la represa de Santa Cruz. ¿Está bien? Entonces hay que ser serio en estas cosas.
Bueno, ¿y cómo le decimos a la guita que se está hablando que está en Suiza, por ejemplo? Efecto... Bueno, Suiza, cuando nosotros llegamos al gobierno, había alrededor de 200 y pico de miles de millones de dólares afuera. La embajada norteamericana me informó oficiosamente, porque yo se lo pregunté, cuánto había en el mercado local, o sea, físico acá. Me informó 50.000 millones de dólares oficiosamente, pero me lo dijo. ¿Está bien? Hoy eso sigue siendo, en el mercado local debe haber un poco más. Nosotros calculamos que hay alrededor de 70.000 millones. En el mercado local, te estoy diciendo, lo que está en caja de seguridad y todo eso. ¿Esa plata vos la consideras que está afuera o está adentro? Bien, esa respuesta tuya es muy difícil. Está afuera. Porque está afuera, está adentro, sí. Mira, afuera no está adentro. Sí. Lo que pasa es que no sabes que el afuera y adentro con respecto a qué. Entonces hay que empezar a definir el afuera, el adentro, el blanco, bueno. Por eso hay que ser serio. Nosotros, desde el 2003 hasta el 2011, no tuvimos ningún problema. Porque generamos el crecimiento de la Argentina más importante de las últimas décadas, crecíamos a tasa china, y no teníamos ningún problema con los dólares. ¿Vos te acordás que una vez Clarín lo acusó a Kirchner de que había comprado 2 millones de dólares? ¿Te acordás? Sí. Que lo llamó Víctor Hugo, y le recriminó, y Kirchner le decía, mire, está declarada esta plata, ¿cuál es el problema? La puedo tener en pesos, la puedo tener en dólares, ¿cuál es el problema? Muy bien. ¿Cuándo se te hace el problema? Cuando tenés efecto de dólares, o sea que no generás los dólares. Pero entonces el problema es que no generás los dólares. Y entonces tenés que resolver ese tema. Por eso, para hablar de economía, muy interesante. Pero hay que ser, no es que hay que saber, hay que ser serios. Hay que ser serios. Y en lo posible un gobierno peronista reporta un solo interés, que es el de su pueblo y su patria. Y entonces ahí el economista que reporta solamente ese interés, si es serio, bueno, tiene coherencia lo que va hablando. Y si no, se arman unos líos bárbaros, que es lo que a veces pasa. Por eso vamos en marzo a ver si esta tendencia de meterse con los jubilados se consolida o fue una simple situación, y bueno, y ahí empezaremos a ver. En algún momento va a haber que honrar los compromisos, esperemos que no se les ocurra entrar en default. Está bien, si se les ocurre entrar en default, bueno, será una situación. Si no, es muy fácil, hay que parar y hay que sacarle la plata a los oligarcas. Bien. Y mira qué fácil, se termina la historia. Los que se la llevaron durante 100 y pico de años les toca ahora hacer un pong y pong. Pero son 1000 familias, no el resto de las familias argentinas. Ahora, si no te querés pelear con 1000 familias, porque esto, porque aquello, porque resulta que las condiciones objetivas, subjetivas, y que esto, y que el campo, y que los tractores, que qué sé yo. Bueno, yo le digo, miren muchachos, para decir que las cosas no se pueden hacer, ya estuvo la alianza acá. ¿Está bien? Sí. Claro, viste que la alianza eran los expertos, es decir, todo no se puede. Viste como son los progresistas, esto es lo que nos diferencia abismalmente de los peronistas. Los peronistas bajamos la cabeza y vamos. Ahora, resulta que los progresistas son, viste, hablan tan difícil, no se les entiende, nunca toman decisiones y al final te terminan diciendo no se puede. Mucho marketing y poco política. Bueno, viste, entre los progresistas y los radicales, pura sanata. Habla Luis Icarelli, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué opinas de los presos políticos? ¿Cuál es la opinión tuya? No, si eran presos políticos antes, son presos políticos ahora, ¿no? Eso no, está clarito y contundente. Listo, ¿no? Si Milagro Sala fue presa política, a las pocas semanas empezó el gobierno de Macri, y ahora sigue siendo tanto presa, después me vení con toda una perorata, que no, que esto, que aquello. Mira, los peronistas somos claritos, simples, ¿viste? Después de desayunar un desayuno extraño, tipo como te dan los brasileños, pero a la larga te tomas un café con leche, con un pan y manteca, te tomas un mate cocido, viste, a la larga terminás desayunando fácil. Viste, te dan eso, los brasileños te dan esos desayunos tremendos, lo tomás 2 días, al tercer día de tirarme un mate cocido. Bueno, los peronistas somos así, viste, hablamos claro, sencillo. Viste, si era preso político antes, preso político ahora. No venga con historias de antes, de durante, que me parece, que en realidad, que... Mira, muchachos, hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Está bien? Lo mejor sería, mira, no puedo hacer nada. Bueno, listo, otra vez no podés hacer nada, listo.
Sí, yo pero pienso, no empezar a cambiar la definición. no, que yo pienso, ¿para qué? Que había necesidad de hablar algo. Callate la boca y listo, ¿no? En silencio. Bueno, no sé, ya cada uno, Sí, bueno. cada uno sabe, vos me preguntás por yo debido al precio político, Gudú al precio político, Milagro ya la empresa política, y así sucesivamente. Completamente de acuerdo, ¿eh? Bueno, así estamos. Moreno, recién mencionó al pasar, ¿usted ve la probabilidad de que haya un default? No, yo dije, esperemos que no. Esperemos, están las discusiones, esperemos que no. Yo creo que las deudas hay que pagarlas. La diferencia mía es que quién pone la plata, y lo digo con precisión. Sí, sí. Con tanta precisión lo digo que quién dijo que tiene que pagar la deuda, a ver si lo digo con precisión. ¿Quién la tiene que pagar? Y la solidaridad, ¿quién más? ¿Viste? ¿Viste que hablo con precisión? ¿Viste que hablo con precisión? Moreno, No empiezo a dar vueltas, que acá, que allá. Incluso viste un artículo que los oligarcas están en condiciones de poner 7.000 millones de dólares, esto es en la Pampa Húmeda, el excedente, la mitad del excedente bruto de explotación. El 50% bruto, Yo escribo, lo que digo lo escribo, lo firmo, lo explico técnicamente. El excedente bruto de explotación de la Pampa Húmeda son 14.000 millones de dólares. Y vamos a solicitar humildemente la mitad de ese excedente para pagar la deuda. Y con eso no entras en default, no tenés ningún problema y te olvidás del tema. Moreno, no es que tenga entusiasmo en entrar en default, pero yo lo escuché a Stiglitz en el Hotel Sheraton en el 2002, inicio del 2002, diciendo que cuál era el problema de entrar en default, ¿no? Y daba algunas explicaciones que yo, por no ser economista, no las guardo con la calidad de los economistas, por supuesto. Y después Kirchner navegó muy bien las aguas del default, ¿no? Junto con usted. No es cierto, si pagamos. No, nosotros pagamos, no navegamos ninguna agua del default. En el 2005 levantamos el default. Bueno, pero consiguieron salir del default, a eso me refiero. Y bueno, pues entonces no navegamos las aguas del default. Lo que hicimos fue honrar los compromisos. No es que el país fue virtuoso porque le pagó hasta el fondo. No, nosotros no. Bueno, pero quiero decir, se sale, del default se sale, a eso me refiero. Por ahí la expresión no fue... Con lo que querés decir que podés entrar y podés salir. Claro. Sí, pero ¿y para qué querés entrar? No, por eso la claridad de entrada, que no es que yo tenga ganas, pero digo... Bueno. Sí, pero si no, escúchame, que una empresa entre en cesación de pago es un problema, no es una virtud. Que tienen que entrar en cesación de pago y a veces no hay alternativa. Ahora, en este caso, en la Argentina, la verdad que no es necesario, porque vos tenés de dónde sacar los recursos para honrar esos compromisos y no entrar en los conflictos que te trae un default, que entre otras cosas es vivir de contado, ¿no? No es lo mismo manejar un negocio donde vos tenés crédito a manejar un negocio donde todo es contado. Si no, preguntarle a ella, si Ciparelli, a ver, Ciparelli va a saber qué es la diferencia. Que es empresario y te va a decir, no, viejo, a mí dame crédito, vas a ver que fallique. ¿Está bien? ¿O me equivoco? Está bien. Claro, cualquier empresario te va a decir que prefiere tener crédito a tener que pagar todo contado, ¿no? Sí, obvio. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué querés entrar en... ¿Para qué querés entrar en default que tenés que pagar todo contado? Dame bicicleta. Es una tontería, son de los que... ¿Sabes qué hablan algunos muchachos? Es que nunca pagaron una quincena, nunca dieron un cheque, no saben cómo es un delito, cómo es una... Bueno, ¿qué querés que hagan? Hablan porque hablan porque tienen boca. Por eso, para hablar de economía no es que hay que saber, hay que tener sentido común, haber estado en el mercado, de alguna manera ser prudente, y la cosa sale sola. No es que Kirchner era un gran economista, tenía sentido común y entendía las cosas, ¿no? Y escuchaba. Y decía, No, sí, continúa. No, y escuchaba. No es que tenía la respuesta para todo, escuchaba. Sí, principalmente, escuchaba. ¿no? Y bueno, si vos no tenés que ser un experto en todo, tenés que saber escuchar. Tenés que tener los jugadores que jueguen para vos, porque si tenés jugadores... Sí, bueno, entonces está. Y como vos dijiste una vez en una reunión ahí del SEM, que había discusiones muy graves, ¿no?, entre ustedes cuando estaban en el discutiendo. Pero vos sabés cómo es, pero claro, hombre, ¿qué te pensás que en un gobierno no se discute? ¿Cómo no se va a discutir? Pero lógico que se tiene que discutir, pero está muy bien, después que se toma la decisión, que la toma el presidente, sos un solo puño. Por eso es tan importante que se escuche.
y no que se crea que se sabe todo. No, porque viste que la nueva tendencia, como decir, de los pros dice, ay no, gordo, no discuta. No, ¿qué es eso? Yo, en el peronismo se discute. Ah. Yo sí creo que todavía el gobierno tiene semanas más para ir definiendo su perfil y sobre todo lo que va a hacer con el sector externo. Si la Argentina no tuviera un sector social en condiciones de pagar la deuda, bueno, sería otro debate. Pero lo tiene, son los oligarcas, es la sociedad rural argentina, son 1000 familias. Está la plata. Ahora lo entiendo por qué, en vez de estar discutiendo con ellos cómo van a hacer para poner la plata, estamos discutiendo si a los jubilados le dimos 2 puntos más o 2 puntos menos. Es una estupidez eso. Como si los jubilados no se lo merecieran, ¿viste? Moreno, Guzmán dijo ante el Congreso que no va a haber superávit hasta el 2023, si no me equivoco. ¿Usted cree que es posible generar un modelo de producción sin superávit? No, nosotros manejamos la Argentina con superávit gemelo, ¿no? Dado el proceso de dolarización de las carteras que ha habido de la década del 60 para acá, en 1960 empezó el proceso. Primero fueron los inversores más calificados y ahora es generalizado, ¿está bien? Entonces, el ancla que vos tenés, el ancla nominal que tenés, para decirlo a los empresarios y al mundo económico, voy para acá, es el superávit fiscal. Nosotros, Kirchner administró la Argentina con superávit fiscal, pero hasta el 2010. Hasta el 2010, Kirchner y Cristina, ¿no? Estamos hablando. Al fin del 2010 tuvimos alguna dificultad, porque en el 2009 hubo que generar una demanda del sector público, teníamos un problema serio, se había caído el mundo del 2008, pero después, hasta el 2010, fue superávit fiscal intenso, ¿está bien? Intenso. Entonces, es necesario manejar la Argentina, estamos hablando de superávit fiscal primario, ¿no? Después, honrar los compromisos de la deuda y quedarse emparrado. De esto estamos hablando, ¿no? O sea, de los gastos corrientes contra los ingresos corrientes, de esto estamos hablando. Después vos pagás los intereses de la deuda y se termina la historia, quedás emparrado, y eso te permite que esta historia de los especuladores, de estas cosas, siempre va a haber algún muchacho descarriado. Pero ahí va la Secretaría de Comercio, hace lo que tiene que hacer y se termina la historia. En el margen. No ese ¿viste? El que va por la banquina, pero no es que todo el mundo maneja por la banquina. Claro. ¿Está bien? Sí, me acuerdo que en la época de Néstor teníamos problemas porque nos sobraban dólares. Bueno, entonces vos tenés que hacer las cosas para que esto sea así. No empezar, hay que dejarlo, hay que dejarlo fluir. Por eso los peronistas somos clásicos, hay que dejarlo fluir. Vos generás la regla del juego y después permitís que los muchachos se ordenen. El que va por la máquina dice, no, mira, por la máquina no. ¿Está bien? Por acá, bueno, tenés 3, 4 carriles, uno más lento, otro más rápido, bueno, lo va a llevar. Pero las reglas de juego están claras. Y la autopista o la autovía que te toca hacer a vos está prolija. No que de repente te encontrás con unos pozos que te rompen todo el tren delantero, ¿está bien? Ese es el rol del Estado. Y en un gobierno peronista, eso es fundamental. Nosotros no somos estatistas, no somos estalinistas, somos peronistas. Nosotros somos peronistas. Nosotros, por eso yo digo, miren, IPF, ¿quién la tiene? Y hoy la tiene Fernández, que el poder. Bueno, désela al confederal de la CGT. Que ellos van a defender mejor los intereses de la patria que cualquier cuadro político. ¿Sabes? Ahora lo único que me falta es que un cuadro político, o un militante político, un dirigente político defienda los intereses de la patria mejor que el movimiento obrero organizado. Imposible. ¿Sabes? Los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores. Que al menos en la visión del peronismo esto es así. Y sí. Bueno. Pero esto es una definición, para los marxistas es el partido. ¿Cómo está analizando la situación a nivel internacional de la emergencia esta de los nacionalismos, la discusión que hay ahora con China, el tema de la ruta de la seda? Me parece ahí están los dos grandes nuevos ganadores de un mundo, el mundo que había surgido a la caída del muro de Berlín, se terminó con la asunción de Trump, ¿no? Porque el día que asume Trump cambia el mundo, obviamente son procesos, pero bueno,
para estudiar los ciclos históricos vos le pones fecha. Decís, bueno, la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín. Bueno, está. ¿Cuándo terminó ese mundo global? Terminó cuando asume Trump en el 17. Bueno, listo. De ahí salen dos grandes ganadores, que es Putin y Trump, Rusia y los Estados Unidos. Y hay dos grandes perdedores, Europa continental y los chinos. Si este mundo no lo terminas de comprender, vas a llevar a portaaviones argentinos a un puerto que no existe. Si vos pensás que Francia o Europa continental son los ganadores de este mundo, bueno, estamos en un lío. También estamos en un lío. Los dos grandes ganadores son Putin y Trump, y nosotros tenemos que expresarnos a través del único hombre que expresa la voluntad de los pueblos, que es el Papa Francisco. Si no, vas a tener un Salta donde los pueblos que no tienen voz otra vez no van a tener voz. Por eso hay que defender al Papa. Por eso hay que defenderlo y especialmente en su territorio, que es la Argentina. Ya va a haber tiempo para discutir cosas, pero no hay que hacer nada que atente contra la fortaleza de su santidad. Porque es el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. Y en esto los progresistas, viste, no terminan de entender tampoco. Por eso, bueno, estamos en este debate. El hombre fundamental de los pueblos que no tienen voz se llama Francisco. Estamos hablando, Moreno, de dos puntas, ¿no? Porque hay un sector de la derecha que amaba al Papa cuando la curia comulgaba a los represores, y ahora que el Vaticano es popular, que del pueblo lo odian, y curiosamente también desde cierto sector de la izquierda y del progresismo ocurre más o menos lo mismo. ¿Por qué esa coincidencia? Bueno, si vos me estás hablando del mundo pre-Trump, izquierda, derecha, qué sé yo. Yo soy peronista. Por eso te digo, mirá, acá el mundo está en discusión hoy entre dos nacionalismos. El nacionalismo de exclusión de categorías europeas, porque los europeos se equivocaron con el liberalismo, con el marxismo y con el nacionalismo. No es que hay que aprender de los europeos. Por eso cuando alguien dice tengo una cabeza europea, digo, uy, es un problema. Está bien, porque la verdad que los europeos, sobre todo en los últimos 200 años, es muy complicado, muy complicado. Te vuelvo a decir, se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el marxismo y se equivocaron con el nacionalismo. Y nosotros somos nacionalismo de inclusión, como una revolución de amor y paz. Le enseñamos a los pueblos que hay que amar al pueblo vecino, que hay que hacer puentes, como dice el Papa Francisco. Como dijo Eva, una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Desde el nacionalismo tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel, pero abrazamos a todos los pueblos hermanos. Con lo y conseguirá a nuestro pueblo a amar al pueblo vecino, no a odiar. ¿Lo convencerá Francisco a Trump de que se humanice? Bueno, por ahora Trump hace una bien y una mala. Se levanta muros y por otro lado administra el comercio exterior como lo hicimos los peronistas. ¿Está bien? Así es. O sea que es medio peronista por ahora. Vamos a ver si se junta más con el Papa. Hay que rezar para que se junte más con el Papa. Me parece que hace... Pero para eso hay que fortalecer al Papa. Claro. Hay que fortalecer. Todos los días vos tenés que empezar y cerrar tu programa diciendo fortalezcan al Papa y recen por el Papa. Aunque no sepan rezar. ¿Está bien? Hay que fortalecer al Papa. Fortalecer. Yo siempre tengo, ahora sí hablo yo de nuevo, Luis. La idea de Trump para mí siempre fue un buen presidente para Estados Unidos, y después la idea de Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que empezó las perdió, ¿no? Es decir, y inclusive esta guerra comercial también la está perdiendo. Y fue un presidente que salió de todos los conflictos, salió en paz, aunque hace alarde que voy a bombardear allá, te hago el muro con los mexicanos, viste que es un vendehumo. Mira, a mí me gustaría perder como está perdiendo Trump. Tiene la tasa de desocupación más baja de los últimos 50 años, está creciendo la economía extraordinariamente. Sí. Yo la verdad que lo veo ganado. No lo veo. ¿Va a poder manejar la deuda que tiene? Sin duda, eso sí. Pero escúchame, solamente no lo va a poder manejar cuando algún otro tenga más portaaviones que él. Por ahora me parece que la diferencia es abismal. Los chinos tienen uno que le compraron a los ucranianos hace no sé cuánto y otro que lo votaron pero todavía no está operativo. Los rusos tienen uno que anda diésel y los norteamericanos no sé cuántos nucleares tienen, ¿no? La relación es directa.
Así que no hay potencia económica si no hay potencia militar atrás. No, el el tema de la oposición de Trump es interna, ¿no? Al Estado profundo, ese es el tema de la lucha de Trump. No, bueno, ¿no? Mirá, la realidad es que lo podemos hablar para final. Yo creo que va a ganar las elecciones. Sí, ojalá. Bueno, sabés, sí, que yo no lo veo perdedor. Y el mundo que se está construyendo es una oportunidad para la Argentina. El mundo de la globalización era un mundo que a la Argentina le venía muy, muy mal. Este mundo te da alguna oportunidad si la sabes manejar. Ahora, siempre que la sepas manejar con una cabeza que entienda lo que está pasando en el mundo. Estoy con una cabeza peronista. Sí. Ahora, si en vez de tener una cabeza peronista tenés una cabeza globalizadora, europeizante, bueno, va a estar difícil. Sí. Pero bueno, hay tiempo, todavía tenemos tiempo para seguir hablando. Faltan semanas para marzo. Hay que ver, ya volveremos a hablar. Fin de marzo, abril, volvemos a hablar y ahí las cartas ya van a estar más claras. Bueno, lo que hizo Trump, que vos recién dijiste, bueno, de que dio pleno empleo al pueblo americano, es el plan que vos tenías, ¿no? Es decir, me parece que... al pueblo norteamericano, uno de los pueblos de norteamericanos. Sí. Aparentemente son 3, porque ahora los mexicanos también dicen que son... Cuando yo estudiaba, resulta que México era América Central, ahora resulta que es Norteamérica. Bueno, es cuestión de los mexicanos. Y están los canadienses. Uno de esos pueblos, que es el de Estados Unidos, bueno, perfecto, tiene una tasa de desocupación. Más gente que creó más de 250.000 puestos de trabajo, solamente en enero, ahora, una cosa... Sí. El dinamismo de la economía norteamericana es extraordinario. Sí, el crecimiento de la economía norteamericana el año pasado es toda la Argentina. Trump todo lo que factura la Argentina durante un año. El crecimiento, ¿eh? Sí. O sea, creció una Argentina en términos de facturación. ¡Viva Trump! Bueno, yo incluso te digo más, te estoy diciendo lo mismo, porque en realidad mucho más que lo que facturó la Argentina en todo el año 2019 es el crecimiento solo, o sea, el diferencial de facturación de Estados Unidos. Bueno, esto es producto de un emergente de la clase dirigente norteamericana que no es ningún loquito. Es una clase dirigente que decidió cambiar el mundo que lideraba. No cualquiera está en condiciones de hacer eso. Por eso es una tontería hablar de la ola neoliberal sobre Latinoamérica, porque si el neoliberalismo no lo conduce Estados Unidos, no lo puede conducir nadie. Y Estados Unidos dejó de ser neoliberal cuando asumió a Trump en enero del 17. Tal cual. Bueno. También hace reivindicación de algo que usted menciona bastante, que es los valores permanentes, ¿no? Está constantemente exaltando en su discurso. De hecho, uno de los eslóganes que estaba proponiendo para su campaña es un pueblo, una nación, una familia. ¿Podría explayarse usted de algo que viene mencionando bastante? Bueno, es que son los principios y valores, por eso empezamos hablando de la ONU, ¿no? ¿Te acordás? En esta misma entrevista. Sí. Son los principios y valores permanentes. Hay un pasado común en el pueblo argentino y tiene que haber un futuro conjunto. No es que solo hay un presente. Como escribió alguna diputada de la capital alguna vez en un tuit, no existe el pasado, no existe el futuro, solo el presente. Estos socialdemócratas posmodernos. Nosotros somos la construcción de un pueblo, como bien señala su santidad, un pueblo mestizo, que tiene sus orígenes en los que habitaban en América y que fue recibiendo a todos los pueblos que quieran habitar América, y dando como resultado un pueblo extraordinario, que no deja de incorporar nuevos pueblos, como por ejemplo ahora los senegaleses y los negros que vos ves, que es extraordinario. Imagínate cuando estos negros se casen con las nuestras y tengan 20 años de comer carne, pan, leche, vamos a correr los 100 metros en 7 segundos. Es extraordinario lo que está... es un ejemplo para el mundo. Lo que pasa en América y sobre todo en la Argentina es un ejemplo para el mundo. ¿Y qué pasa en la Argentina como hecho singular? El peronismo. El peronismo. Ese sí es un hecho singular. Como doctrina de administración de la cosa pública, atendiendo al bien común, novedosa, y del cual el mundo se tiene que nutrir. Por eso Evita decía una doctrina de amor y paz para los pueblos del mundo. Bueno, algunos la entendemos y otros piensan que la verdad es europea. Bueno, qué sé yo, viste cómo es la vida.
En ese debate estamos todavía. Acá, viste, discutimos que... A veces te tocan presidentes peronistas y a veces no. Bueno, vamos a ver. Sobre esto lo vamos a ir evaluando a medida que pasen las semanas. A veces un descendiente de europeo puede hablar mal de un nativo, de alguien que nació acá, o que se crió acá, y después cuando están juntos son alegres, ¿viste? Es decir, acá han venido pueblos, como vos decís, italianos, judíos, gallegos, ucranianos, alemanes, y se integraron perfectamente al pueblo, y no hay divisiones, salvo que uno lo diga, bueno, che, vos gallego, vos tano, vos... Si no hubiera habido en América una doctrina desde nuestros ancestros de amor y paz, ¿cómo te pensás vos que 100 muchachos venidos de España podían conquistar un imperio? Pero es ridículo lo que están diciendo. Se integraron, se generó, los recibieron. Después los europeos inventaron esta historia de que conquistaron. Nos fuimos fusionando, nos fuimos integrando y fuimos generando un pueblo mestizo extraordinario. Exacto. Bueno, y este pueblo mestizo, como bien decís vos, judíos, musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, tenés los judíos que vienen de los sefaradíes, los ashkenazis, tenés los polacos, tenés los rusos. Tenemos los chinos que te hablan con vos. Y tenés los originarios. Claro. Y tenés los originarios con todo esto. Todo porque el origen de una doctrina de amor y paz como la peronista la tenés que buscar en los que ya vivían en América. Exacto. Cuando a vos los guaraníes te dicen, nosotros los que vivíamos en la tierra mal. Bueno, desde ahí lo tenés que buscar y tenés que enriquecerte de todo eso construyendo la correcta verdad para el mundo. Que no la tienen los europeos, viste, que la verdad que han hecho mucho daño al mundo. Han hecho muchos virtuosos también. Pero en los últimos años, los últimos 2 siglos le han pifiado. Y no es que ahora han desarrollado un cuerpo teórico que te permite a vos decir, ay, mirá, me voy a nutrir del pensamiento europeo. La verdad que no, la verdad que no. La singularidad del peronismo es lo que necesita el mundo. Y que de alguna manera el Papa, desde un lenguaje teológico, lo está expresando. Cuando en la última conferencia magistral de la Academia Pontificia dijo, el mundo es rico, alcanza para todos y está bien distribuido, está diciendo, seamos justos en la distribución que se termina la pobreza. Sí. Bueno, esto finalmente es una política económica peronista que la vamos a ir hablando a medida que pasen las semanas. Me viene la idea de, por ejemplo, en un colegio que va el hijo de un inmigrante y un aborigen, ¿no? Y entonces le dice, no, pero vos tenés que hablar el idioma de nosotros, cuando en realidad el idioma, es decir, el blanquito, para definirlo más rápido, tendría que aprender también el idioma del aborigen, y llega a la casa y sabe 2 idiomas, no que le anula el idioma al otro. ¿El inmigrante negro qué pasa? Por eso, también hay que sumarlo. Por eso, como dijiste el blanquito. No, pero te digo el blanquito porque nosotros somos cara pálida. Viste que ahora tenemos, viste que tenemos una negra de embajadora en el Vaticano ahora. Una gran compañera, una gran embajadora. Sí. Va a ser una extraordinaria embajadora. Bien. Pero es negra, vos es negra y es encantadora, una negra de las nuestras, pero bravísima. Si yo no la quiero mucho. No tengo problema de racismo con nadie. Pero ¿cómo vas a tener? Claro. No podés. De Argentina no hay ese problema. Exacto. Salvo algunos que se lo van metiendo en la cabeza. La grieta. Y ahí tenés lo que pasó en Villa Gesell. Vamos a matar a este negro de mierda porque lo mataste en el piso. Bueno, vos imaginate, y con esto vamos terminando. Sí. Este sería un caso que tendría que tomar Zaffaroni como abogado defensor de los rugbyers. Porque si hay un crimen social, es lo que pasó en Villa Gesell. Porque ¿cuántas veces escucharon esos rugbyers, a estos negros hay que matarlos? En la casa, en el club, en la escuela. Muy bien, entonces tendría que Zaffaroni, que seguramente está escuchando este programa, y si no se lo manda. Si Zaffaroni dice Moreno que vos tendrías que ser el abogado defensor de los rugbyers, porque si hay
un crimen social producto de la campaña de Macri, es eso. Ese odio hacia lo singular del peronismo, que lo llevó hasta muchísimas décadas atrás a bombardear la plaza. Si Macri hubiese podido. Entonces, esos chicos, 18, claro que cometieron un asesinato en masa, no hay ninguna duda. Pero el mejor abogado de los rugby, y se lo digo a los padres también de los rugby, contraten a Zaffaroni. Esos que se pasaron años diciendo, no, mirá, te pasa con esto, hay que matarlos a todos. Ahora lo tendrían que contratar a Zaffaroni, porque es el que más entiende que eso fue producto de una situación social que el anterior gobierno puso en valor, cuando decía, estos negros hay que matar. Entonces Zaffaroni tendría que dejar todo lo que está haciendo ahora y terminar sus días dependiendo. Obvio que va a perder el juicio, obvio que lo va a perder, pero va a ser unos alegatos extraordinarios que nos va a permitir a la sociedad argentina reconfigurar estos temas. Mirá, si no lo... Creo que no hay mejor abogado. Y creo que no hay mejor conducta para Zaffaroni, humildemente se lo digo, que agarre la defensa. Y no hay mejor lección para los padres de esos rugby que lo contraten a Zaffaroni. Y esos alegatos que va a hacer Zaffaroni, igual va a perder el juicio, pero esos alegatos que va a hacer Zaffaroni sobre un crimen social van a ser extraordinarios. Van a dejar escuela. Muy bien, y lo vamos a entender. Bueno. Ahora hay que ver si Zaffaroni quiere, ¿viste? Porque Zaffaroni a la hora de laburar también es bravo, ¿viste? Claro. El tipo constantemente tenía que ser juez de la corte y un día dijo, me voy. Pero me parece que el esfuerzo que le dejaría Zaffaroni, le dejaría una lección a la sociedad argentina, que nos vendría encantador. Así que se lo mandás ahora a decir que Zaffaroni Moreno dice que tenés que ser el abogado de los rugbyers. Y los padres de los rugby tendrían que contratar a Zaffaroni, con lo cual, todos los que estuvieron diciendo años atrás, se lo van a meter hasta adentro, ¿está bien? Pero la sociedad argentina construiría una cosmovisión que nos vendría muy bien. Y de paso, sintetizamos esto diciéndole a la oligarquía, después de 2 siglos, muchachos, llegó la hora del pong, sobre todo 150 años, después de Casero. Muchachos, llegó la hora del pong y pong. Háganse cargo de la deuda eterna y después vemos cómo seguir. Gracias, muchachos. Gracias por esta. Mirá vos, Zaffaroni haciendo el alegato de los rugby y la oligarquía argentina pagando la deuda eterna. Yo otra Argentina mejor que esa. Te mando un abrazo. Un abrazo, gracias por tu tiempo.